Un pastor alemán adulto, con las patas temblando y la mirada rota, es arrastrado por un pasillo metálico hacia una sala sin retorno. Sus ojos húmedos lo dicen todo. Él ya sabe que lo llevarán a ser sacrificado. Nadie lo acaricia, nadie lo llama por su nombre. Es solo un número más, pero cuando parecía que todo estaba perdido, una voz inesperada cambia su destino. Lo que sucederá después te hará llorar. Quédate hasta el final de esta historia real. Te juro que no volverás a ver a los perros abandonados de la misma manera. Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias verdaderas, emocionantes y que cambian vidas. El refugio olía a lejía, humedad y resignación. Aquel lunes, el cielo estaba cubierto, y el viento hacía vibrar los barrotes oxidados de las jaulas. En la celda número 18, un pastor alemán adulto permanecía echado sobre el cemento frío. No ladraba, no se movía, solo respiraba lentamente, como si cada aliento le doliera. Llevaba allí 16 días. Su ficha era escueta: pastor alemán, macho, aproximadamente 8 años, sin chip, recogido en carretera, muestra signos de ansiedad extrema, sin reclamaciones. Le llamaban el 18. Nadie le había puesto un nombre, nadie había preguntado por él. El protocolo era claro. Después de 15 días, sin ser reclamado ni adoptado, los animales que mostraban comportamientos no sociables eran eutanasiados para liberar espacio. Frío, legal y rutinario. A las 9:04 de la mañana, dos trabajadores se acercaron a su jaula con una correa vieja y guantes. Vamos, amigo, dijo uno, sin mucho ánimo. Hoy es tu turno. El perro se resistió al principio, no con violencia, no con fuerza, simplemente se dejó caer más sobre el suelo, como si su cuerpo supiera lo que venía, como si su alma ya hubiera soltado todo, pero lo alzaron entre dos. Su cuerpo temblaba, no lloraba como un humano, pero sus gemidos eran tan humanos que dolía escucharlos. Lo arrastraron por el pasillo, pasaron junto a otras jaulas, donde algunos perros ladraban, otros gemían, y otros, como él, solo observaban en silencio. Entonces, ocurrió algo. Una voluntaria nueva, Clara, una joven de 24 años que había empezado a ayudar apenas una semana antes, caminaba por el pasillo con una caja de mantas. Iba distraída, pero cuando sus ojos se cruzaron con los del pastor alemán, algo se detuvo en ella. Se le cayeron las mantas. «Espera», gritó, corriendo hacia los hombres. «¿Qué están haciendo con él? Está en lista». Nadie lo reclamó. Dijo uno de los trabajadores. «No come, no juega, no deja que nadie lo toque». Clara se arrodilló frente al perro. Él levantó apenas la cabeza, la miró, y fue solo un instante, pero suficiente. «Por favor», dijo ella, con la voz quebrada. Solo dame un día, déjenme intentarlo». El jefe del turno apareció. «¿Quién eres tú para decidir eso?» «No soy nadie», respondió Clara, «pero él tampoco es solo el 18. Es alguien, mírelo». El silencio fue tenso. Finalmente, el jefe suspiró. 24 horas. Después de eso, es nuestro trabajo. No podemos acumular casos. Clara asintió, no lloró, pero tomó la correa con firmeza. El perro la siguió con dificultad, pero la siguió. Ese día, no terminó en la sala blanca del fondo, terminó en una habitación con una manta limpia, una taza de agua, y, por primera vez, una caricia verdadera. Clara no sabía su historia, pero decidió que haría todo por conocerla. El pastor alemán dormía como si no lo hubiera hecho en semanas. Se acurrucaba junto a la manta que Clara le había puesto, con la cabeza descansando sobre sus propias patas. Aún no había comido, aún no confiaba, pero ya no lloraba. Clara lo observaba desde la puerta. Había algo en su mirada que no podía soltarla. Ese perro no tenía el comportamiento de uno agresivo o peligroso. Estaba triste, sí, pero no lo estarías tú también, si nadie te llamara por tu nombre durante más de 2 semanas. Esa mañana, decidió hacer algo más. Fue a hablar con Mauro, uno de los encargados del refugio. ¿Dónde lo encontraron exactamente?,
preguntó. Cerca del kilómetro 14, en la ruta vieja del campo, respondió, hojeando una libreta, al lado de una zanja. Iba cojeando, estaba solo. ¿Alguna marca? ¿Algo que indique si tuvo dueño? Solo eso, dijo Mauro, señalando. La ficha. Tiene una cicatriz en la pata trasera izquierda, una línea recta, podría ser de una cirugía, o una vieja herida. Clara pidió verlo de nuevo. Fue hasta la jaula de cuarentena, abrió la puerta y se sentó con cuidado. El pastor alemán levantó la cabeza, olfateó, y no retrocedió. Ella extendió la mano lentamente y tocó su lomo. No, hubo reacción. Entonces, con delicadeza, levantó su pata trasera. Allí estaba la cicatriz, una línea recta, limpia, con puntos antiguos. Clara tomó una foto. Tú tenías a alguien, ¿verdad? Le susurró, y alguien te falló. Oh, algo ocurrió. Pasó las siguientes horas investigando. Llamó a clínicas veterinarias cercanas. Envió la foto de la cicatriz. Preguntó si algún paciente reciente o antiguo había tenido un pastor alemán macho, de esa edad, con esa marca. Recibió respuestas negativas, una tras otra, hasta que, cerca del mediodía, sonó su teléfono. ¿Eres tú la chica que preguntó por la cicatriz? Dijo una voz femenina. Sí, soy Clara. Mira, no puedo asegurarlo, pero hace 2 años operamos a un pastor alemán. Idéntico, lo habían atropellado. Un hombre mayor lo trajo desesperado. Dijo que lo había criado desde cachorro. ¿Y recuerda el nombre del perro? Hubo un silencio. Creo que sí. Se llamaba Lucas. Clara tragó saliva. ¿Y el hombre? ¿Quién era? Don Ernesto, un granjero retirado. Vivía con el perro en una casa vieja al final del pueblo. Después de la cirugía, no volvió. Escuché que tuvo un derrame cerebral y fue internado. No sé si aún vive. Clara anotó todo, volvió al refugio y se sentó frente al perro. «Lucas», dijo en voz baja. El perro levantó la cabeza. «Lucas, ¿eres tú?» Entonces, por primera vez, movió la cola. Fue un movimiento leve, inseguro, pero fue real. Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Te encontré, esa noche». Lo sacó al patio trasero del refugio. Lo dejó oler el aire. Lo vio caminar con paso lento, pero más firme. El perro la seguía sin correa. «Lucas», volvió a decir. Y él respondió, no con palabras, con la confianza de quien, después de perder todo, empieza a creer que aún puede ser amado. Aún faltaban respostas. Aún había feridas abertas. Mas agora había algo que LN otina desde o día en que foi arrastado para o canil, un nome, e uma chance real. Clara no pudo dormir esa noche. La imagen de Lucas moviendo la cola, aunque fuese apenas un leve movimiento, se repetía en su cabeza una y otra vez, como si fuera un grito silencioso. Él recuerda, él siente. A la mañana siguiente, tomó el primer autobús hacia el pequeño pueblo mencionado por la veterinaria. El camino era largo y polvoriento, entre campos secos y casitas dispersas. Al bajar, un nudo se le formó en el estómago. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que tenía que hacerlo. Preguntó en una tienda, en una farmacia, en una panadería. Todos conocían a don Ernesto, el anciano que vivía solo con su perro, hasta que un derrame cerebral lo obligó a dejar su hogar. Lo internaron de urgencia, y nadie se ocupó de su perro. Ese animal lloró durante días en la puerta del hospital, dijo una vecina, con tristeza. Lo esperó hasta que un día desapareció. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lucas no había sido abandonado, había sido olvidado. Llegó al asilo local cerca del mediodía. Explicó quién era y por qué venía. Las enfermeras se miraron con sorpresa, luego con emoción. Está en la habitación 4 bites, pero no habla desde hace meses. Clara respiró hondo y entró. Don Ernesto yacía acostado, delgado, con el rostro pálido y los ojos cerrados. La ventana dejaba entrar una luz suave. Clara sacó una foto del bolsillo. Era Lucas, echado sobre una manta, con los ojos tranquilos. Don Ernesto, dijo en voz baja, creo que encontré a alguien que le pertenece. El anciano no respondió, pero sus párpados se movieron. Clara se acercó, le mostró la foto, y entonces,
lo imposible ocurrió. Una lágrima rodó por la mejilla de don Ernesto. Lucas, susurró, con la voz quebrada. Una de las enfermeras se tapó la boca con las manos. Había sido la primera palabra que decía, en más de 8 meses. Durante los siguientes minutos, Clara se quedó con él. No hubo grandes discursos, pero los gestos decían todo. Con manos temblorosas, don Ernesto tocaba la foto, como si temiera que fuera un sueño. ¿Dónde está?, logró preguntar, apenas audible. Está en el refugio, dijo Clara, con voz temblorosa. Está vivo, lo cuidé, pero necesita volver a usted. Los ojos del anciano se cerraron, y una pequeña sonrisa, apenas visible, apareció en su rostro. Regreso al refugio. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas. Lucas estaba sentado junto a la reja de su jaula, como si la esperara. Cuando la vio, se levantó, no con ansiedad, con paz. Clara se arrodilló y lo abrazó. Lo encontré, Lucas, está vivo, y te recuerda. Lucas apoyó el hocico sobre su hombro, y dejó escapar un suspiro largo. Los días siguientes fueron milagrosos. Clara organizó una visita. El refugio permitió llevar a Lucas al asilo bajo supervisión. Cuando don Ernesto lo vio, por primera vez, desde su silla de ruedas, su cuerpo entero pareció revivir. Lucas, al reconocerlo, no ladró ni corrió, caminó lento, se echó a sus pies, y le apoyó la cabeza en la pierna, como si nunca se hubieran separado. Perdóname, murmuró el anciano, con los ojos cerrados, y Lucas, sin entender las palabras, comprendió el gesto, porque a veces, el perdón no necesita explicaciones, solo presencia y amor. El reencuentro con don Ernesto había traído luz, pero también despertó un nuevo miedo en Clara. Durante días, la conexión entre el anciano y Lucas creció con una ternura que conmovía a todos. Lucas parecía otro, caminaba con más confianza, comía con más ganas, y hasta ladraba suavemente cuando veía la silla de ruedas acercarse. Clara se ilusionó, pensó que el peor momento ya había pasado, pero el miércoles por la mañana, mientras organizaba las planillas del refugio para una actividad escolar, notó algo que la paralizó. Lucas aún figuraba en la lista activa de eutanasia. Fecha, viernes, las 8 h, sin observaciones, sin actualizaciones, sin nombre. Clara corrió al despacho de Mauro, el encargado administrativo. ¿Por qué Lucas sigue en la lista? Él ya tiene un dueño, sabemos quién es, dónde vive, y que lo ama. Mauro levantó la vista lentamente. Clara, entiendo lo que sientes, pero las reglas son claras. Don Ernesto no puede adoptar legalmente, está incapacitado, no tiene tutor legal, ni recursos para responder por un animal. Entonces déjenme a mí adoptarlo, exclamó, con los ojos encendidos. Yo me haré responsable. Tampoco puedes, suspiró Mauro. Eres voluntaria, no tienes contrato fijo, ni dirección estable registrada. El sistema necesita un perfil verificado para formalizar la adopción, y no tenemos más tiempo. Las siguientes 24 horas fueron una carrera contra el tiempo. Clara buscó asesoramiento legal, llamó a organizaciones protectoras de animales, publicó en redes la historia de Lucas. La historia conmovió, pero los trámites eran lentos. Mientras tanto, Lucas empezaba a notar la tensión. Se quedaba más cerca de Clara, sin moverse, sin hacer ruido. La observaba en silencio, como si supiera que algo no estaba bien. No voy a dejar que te hagan daño otra vez, le susurraba a ella, acariciando su cabeza. Te lo prometo. El jueves por la noche, ya sin saber a quién más recurrir, Clara regresó al asilo. Le contó todo a don Ernesto, que escuchaba con atención, aunque su cuerpo ya no le respondía como antes. Cuando terminó, el anciano cerró los ojos. Parecía rendido, pero entonces hizo un esfuerzo inmenso, estiró el brazo y señaló hacia su mesita de noche. Mi caja, murmuró. Clara la abrió. Dentro, había una pequeña libreta con documentos, fotos antiguas, y un sobre con dinero. ¿Qué era? ¿Es esto? El seguro de mi mujer, dijo con voz quebrada. Guárdalo para él. Don Ernesto, esto es mucho dinero. Lo guardaba, para algo importante. Clara no dijo nada, pero su corazón temblaba. Al amanecer,
llegó al refugio con los papeles. Había contactado a un abogado que se ofreció como tutor temporal de Lucas mientras se completaban los trámites. También había conseguido que una asociación animalista asumiera los costos del proceso. Entregó todo sobre la mesa de Mauro. Aquí está, todo legal, ya no hay excusas. Mauro la miró por largo rato, suspiró, y rompió la hoja de la lista donde aún decía Animal N18. No sé cómo lo lograste, dijo, pero lo hiciste justo a tiempo. Clara salió al patio. Lucas la esperaba, como cada mañana. Esta vez, al verla, corrió hacia ella con una energía nueva. Se echó a sus pies. Ella lo abrazó con fuerza. Estás a salvo, Lucas. Esta vez, para siempre. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que el destino aún tenía una última prueba. Una prueba que pondría en juego no solo sus vidas, sino la promesa de que nunca más serían separados. La noticia de que Lucas había sido salvado corrió por el refugio como fuego en pasto seco. Algunos trabajadores aplaudieron en silencio, otros, simplemente, sonrieron como si una pequeña justicia hubiera sido hecha en medio de tantas historias inconclusas. Clara, por primera vez en semanas, respiró con alivio. La libertad de Lucas era oficial. Su ficha había sido actualizada, su nombre escrito con tinta firme, y su estado modificado a adoptado temporalmente en proceso de validación permanente. Pero la alegría duró poco. 3 días después, una camioneta gris, sin identificación oficial, se estacionó frente al refugio. Bajaron 2 hombres con trajes oscuros y carpetas bajo el brazo. ¿Quién está a cargo?, preguntó uno, sin siquiera presentarse. Mauro los recibió con desconfianza. ¿De qué se trata? Inspección de rutina. Tenemos denuncias sobre irregularidades en procesos de adopción, sobre todo en casos no autorizados. Clara, que se encontraba limpiando el área de cachorros, escuchó cada palabra. Su cuerpo se tensó. Uno de los hombres hojeó papeles, hasta dar con la ficha de Lucas. Este perro, pastor alemán macho, rescatado sin chip, está marcado como adoptado en condición excepcional. Sí, respondió Mauro, ya molesto, porque fue un caso excepcional. Hay pruebas, documentación, testimonios, lo sabemos. Por eso vinimos. Durante horas, revisaron archivos, preguntaron por Clara, pidieron hablar con el abogado que figuraba como tutor, incluso llamaron al asilo donde estaba don Ernesto. No encontraron irregularidades graves, pero uno de ellos se mostró firme. Aunque el proceso fue legal, la situación del perro sigue siendo inestable. No hay un dueño con residencia permanente, el anciano no puede cuidarlo, y su tutora está en transición legal. Eso nos obliga ¿a qué?, interrumpió Clara, con rabia contenida, a trasladarlo a un centro de evaluación hasta que se determine su destino final. Van a llevárselo, es lo que indica el reglamento. No podemos permitir que un animal quede en una zona gris. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. No pueden hacerle eso. Él ya estuvo en jaulas, ya fue arrastrado por pasillos fríos, ya estuvo a punto de morir. Y esta vez no será así, respondió el inspector. Solo será evaluado. Si pasa el protocolo, podrá volver contigo, pero ahora, debe venir con nosotros. Lucas, desde el otro lado del patio, parecía entender algo. Estaba de pie, rígido, observando a Clara con ojos ansiosos. Ella corrió hacia él, lo abrazó. No dejaré que te hagan daño, lo prometo. Lucas se echó, como cuando estaba con don Ernesto, como si aceptara lo inevitable. La camioneta se lo llevó al caer la tarde. El refugio quedó en silencio. Clara se sentó en el suelo, sola, con la mirada clavada en el polvo. Pero esa noche, no lloró, escribió, llamó, publicó, grabó un video, contando toda la historia, desde el día que vio a Lucas arrastrado por ese pasillo, y en cuestión de horas, miles comenzaron a compartirlo. Lucas había sido llevado lejos, pero esta vez, no estaba solo. El mundo empezaba a conocer su nombre, y eso cambiaría todo. El video se había grabado con un celular viejo, sin luces profesionales, sin guión, sin maquillaje. Solo Clara, con los ojos rojos, sentada frente a una manta vacía.
Contó la historia desde el principio. Habló del perro sin nombre, del pasillo de la muerte, del anciano que volvió a hablar al ver a su perro, y de cómo, después de todo eso, Lucas había sido llevado otra vez como si su historia no valiera nada. El video duraba 4 minutos, y bastaron 4 horas para que se volviera viral. En la mañana siguiente, Clara recibió más de 100 mensajes. Personas comunes, asociaciones de rescate, abogados animalistas, incluso periodistas locales que querían conocer más sobre Lucas. En Twitter, el hashtag Lucas no está solo comenzó a subir. En la radio, alguien leyó una carta escrita por una niña de 10 años. ¿Por qué quieren separar a Lucas de su amiga si él ya sufrió mucho? Si nadie lo quiere, yo sí, y le prometo que voy a jugar con él cada día. Clara lloró en silencio al escucharla. Lucas, en su nuevo centro de evaluación, no sabía nada de eso, pero algo en su cuerpo comenzaba a apagarse de nuevo. No ladraba, no comía, no respondía, como si su alma, una vez más, se rindiera. Fue entonces cuando una periodista llegó al centro de evaluación con una cámara. Este perro tiene una historia y un nombre, dijo frente a los funcionarios. Si lo devuelven a la jaula, ustedes serán responsables. Y esta vez, el mundo está mirando. Los empleados no sabían qué decir. La presión crecía, y entonces, llegó la noticia inesperada. Un juez, tras una solicitud urgente firmada por más de 200.000 personas en menos de 48 horas, decidió revisar el caso. La historia de Lucas no es la de un perro cualquiera, dijo, es la historia de todos los que han sido olvidados y aún así esperan. No hay razón jurídica que justifique más sufrimiento. Ordenó su liberación inmediata y el reconocimiento legal de Clara como tutora definitiva. El refugio entero celebró. Don Ernesto, desde su habitación, apretó la foto de Lucas contra el pecho y murmuró, gracias. Clara fue a buscarlo con una correa nueva y un saco rojo que decía Lucas bordado a mano. Cuando lo vio en el patio del centro, pensó que él no la reconocería. Pero Lucas sí la vio, y sí la reconoció. Corrió hacia ella, saltó, ladró, y, por primera vez, lloró de alegría. Clara lo abrazó con fuerza. Esta vez no te vas a ir a ningún lado sin mí, le susurró. Esta vez, nadie más decide por ti. Lucas apoyó la cabeza en su pecho, y respiró, como si, por fin, pudiera dormir tranquilo, pero aún faltaba una promesa por cumplir. Una visita, y un último reencuentro. Era una tarde dorada de otoño cuando Clara y Lucas llegaron al asilo. El cielo estaba despejado, y las hojas caían lentas sobre el sendero de grava. El viejo portón chirrió al abrirse, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. Lucas olfateaba el aire, su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de expectativa. Ya no era el perro de la jaula fría, ya no era el número 18, era Lucas, y tenía un nombre, una historia, y un destino que al fin era suyo. Don Ernesto estaba sentado en su silla de ruedas, bajo un árbol seco. Lo habían preparado para la visita, peinado el cabello, abrigado con un suéter gris, pero sus ojos estaban apagados, como si su alma ya se hubiera comenzado a despedir. Hasta que escuchó el ladrido. No fue fuerte, ni largo, fue apenas un sonido quebrado, ahogado, como si viniera desde lo más profundo del tiempo. Sus párpados se levantaron lentamente, y entonces lo vio. Lucas corría hacia él. Clara no lo detuvo, solo sonrió, con lágrimas cayendo sin control. El pastor alemán llegó hasta el anciano y se echó a sus pies. Lo olfateó, lo tocó, y luego colocó su cabeza sobre la rodilla derecha de su viejo amigo. Don Ernesto temblaba. Con manos débiles, acarició esa oreja rota que tanto había amado. Volviste, susurró, fue la última palabra que dijo ese día, tal vez, la última que necesitaba decir. Permanecieron juntos más de una hora. Clara observaba desde unos pasos de distancia. Nadie hablaba, no hacía falta. Los ojos de Ernesto, por fin, estaban en paz, y los de Lucas, también. Los días siguientes fueron distintos. El asilo permitió visitas semanales. Lucas entraba caminando sin correa, saludaba a todos y buscaba su silla habitual. Se echaba allí,
como si con su sola presencia pudiera curar las grietas de la vejez. El personal notó algo curioso. Desde que Lucas comenzó a visitar el lugar, los demás ancianos hablaban más, sonreían más. Uno incluso volvió a caminar dentro del patio para lanzarle una pelota. Lucas no era solo un perro, era un puente, pero el cuerpo de don Ernesto se apagaba. Una tarde, ya no pudo levantarse, y al anochecer, se fue en silencio, con la foto de Lucas entre las manos. Clara lloró mucho. Lucas, al regresar al asilo y no encontrarlo, buscó con el hocico en el aire, recorrió el árbol, la silla, y luego